Así que en nuestro mundo, incluso ahora mismo, estamos viendo la mezcla de santidad y odio. Anoche vimos, si estabas mirando, que la República Islámica de Irán concluyó ataques al Estado de Israel con cientos de drones explosivos y misiles balísticos lanzados hacia el país de Israel. Aquí tenemos musulmanes contra judíos, Ismael contra Isaac, personas matando y siendo asesinadas en nombre de Dios. Lamentablemente esto no es nuevo, ya sean guerras santas islámicas, pogromos contra otros grupos religiosos, cruzadas, inquisiciones católicas, persecución, guerras religiosas, tiroteos, atentados, incendios de iglesias, ataques terroristas. Parece que la santidad y el odio han ido y siguen yendo de la mano hasta hoy. Y vemos esta interacción entre la santidad y el odio en el capítulo de Juan 8. Así que, para resumir, lo que está sucediendo en este capítulo es esto. Mientras adoran a Dios durante algunos de los días santos judíos en el otoño, los líderes religiosos discuten con Jesús y quieren matarlo. Así que interrumpo mi canto, interrumpo mi celebración de la bondad y la bendición de Dios para poder pensar en cómo asesinar a este hombre, Jesús. Esto es lo que está sucediendo aquí. Juan 8 continúa lo que vimos en Juan 7. Jesús es el santo, el odiado durante la Semana Santa. Él es el odiado en la Semana Santa. El odiado llega a Jerusalén, enseña en el templo durante la fiesta de los tabernáculos, una de las semanas más sagradas de todo el calendario judío. Y pensemos todos en esto también. Juan muestra que Jesús es el Dios al que ellos venían a adorar en Jerusalén en ese momento. La ironía en este texto es realmente enorme. Estoy adorando al mismo Dios, cuyo asesinato estoy planeando. Antes de entrar en los detalles, me gusta enseñar todo el capítulo en sermón. Hoy veremos todo el capítulo 8 y la próxima semana empezaremos a entrar en los detalles de Juan 8. No quiero que perdamos de vista el bosque al mirar los árboles. Vemos Juan 8 con el punto 1, el contexto oscuro. El contexto oscuro. En otras palabras, para ver el contexto, tú y yo necesitamos detenernos y considerar lo que estamos leyendo, considerar lo que, para entender que hay mucha confusión en torno a los eventos de este capítulo. Y hay al menos 3 maneras de ayudarnos a todos a entender el contexto de Juan 8. La primera es esta, simplemente la llamaremos el texto. Así que el texto de Juan 8 en realidad no comienza en el capítulo 8, versículo 1. Comienza en el capítulo 8, versículo 12. Y eso es porque desde el capítulo 7, versículo 53, hasta el capítulo 8, versículo 11, no fue escrito originalmente por Juan. El evento de la mujer sorprendida en adulterio se añadió a Juan después, y no ocurrió con estos otros eventos. Creo que sucedió, es auténtico, pero no creo que haya ocurrido aquí. No es escritura ni palabra de Dios. Decir esto puede asustarte un poco, así que hice un mensaje sobre eso llamado El Jesús Equilibrado, donde hablo de este texto y si puedes confiar en tu Biblia. La versión corta es que sí puedes confiar en tu Biblia. Pero si quieres saber por qué y los detalles, escucha ese mensaje o estaré en la puerta trasera cuando salgas hoy. Así que imagina el capítulo 7 y el 8 juntos, sin división de capítulo y sin lo que se llama la mujer sorprendida en adulterio. Así es como Juan realmente escribió lo que hizo. En otras palabras, Juan 8:12 sigue directamente después de lo que escribió en el capítulo 7, versículo 52. Así que ya tenemos el texto. Ahora el número 2 es el tiempo. El momento de los eventos que comienzan en el capítulo 8, versículo 12, es el mismo día que los que empiezan en el capítulo 7, versículo 37, el último gran día de la fiesta. En último día, Jesús comienza a predicar. Y predicación va desde el capítulo 7, versículo 37, hasta el capítulo 8, versículo 58. Esta fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Todavía se celebra hoy en otoño, sea a finales de septiembre o principios de octubre. La celebran recordando 2 cosas. Primero, la provisión y protección de Dios al salir de Egipto y la provisión y protección de Dios durante la cosecha.
De hecho, los ataques terroristas del 7 de octubre que ocurrieron recientemente en Israel sucedieron el día después de que concluyó esta fiesta. Mientras todos están descansando, como el 26 de diciembre, fue entonces cuando ocurrió ese ataque. Así que, además de una ceremonia del agua que ocurre ahora, ya la describí antes, donde se derrama agua alrededor del altar, simbolizando la limpieza del pecado, el Espíritu Santo y la bendición del Mesías. Mientras se realiza esa ceremonia, Jesús grita: «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba». Al mismo tiempo, también hay una ceremonia de la luz cada noche que también está ocurriendo aquí. Entonces, lo que hacían era que la gente cantaba, bailaba y celebraba al encenderse estas enormes menorás en el área del templo. Así que estas lámparas, estas enormes bolas de fuego dentro del templo, les recordaban a las personas la columna de fuego que guió a los judíos fuera de Egipto y anticipaban al Mesías, de quien Isaías dijo que traería la luz de la verdad salvadora al mundo. Así que, en tercer lugar, tenemos el templo. El templo. Mira el capítulo 8, versículo 20. El capítulo 8, versículo 20 dice que todo esto ocurre, fíjate, estas palabras habló Jesús en el lugar del tesoro mientras enseñaba en el templo. El tesoro estaba ubicado en un lugar llamado el atrio de las mujeres. Y en el atrio de las mujeres es también donde se colocaban estas enormes menorás. Así que el versículo 20 te dice dónde está, es donde se colocan estas menorás. Así que aquí tienes a Jesús debajo de estas menorás, tal vez encendidas, tal vez de noche. No son solo estas menorás, es todo el complejo del templo, toda la ciudad de Jerusalén. Tienen todas estas luces por todas partes y en medio de todo eso, tal vez sea de noche, Jesús dice en ese momento: «Yo soy la luz del mundo». Así que cuando se trata del contexto de Juan capítulo 8, puede ser difícil verlo con los capítulos y versículos y los eventos no inspirados insertados aquí, pero los eventos en Juan 8 son el mismo día, el último día de la fiesta, y en el mismo lugar, el templo, que al final de Juan 7. Ahora, con eso establecido, veamos el siguiente punto, el número 2, el conflicto evidente. El conflicto evidente. Cuando pienso en los ejemplos más claros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de odio hacia Jesús, voy a Juan 8. No se puede leer este capítulo sin notar el odio absoluto que los judíos sentían por Jesús. Ellos continúan un debate con él sobre su verdadera identidad desde el capítulo 7, un debate que comenzó un año antes en el capítulo 5 y que es el mismo debate que culminará 6 meses después del capítulo 8 con la ejecución de Jesús. Así que hay 3 rondas de conflicto en el capítulo 8, 3 rondas de enfrentamiento verbal, de boxeo verbal que van a tener lugar aquí. Y quiero que vean que hay una estructura definida en las 3 rondas de estos enfrentamientos. Y todas comienzan como en el versículo 12, con algo que dice Jesús. Así que el versículo 12, la primera ronda comienza así: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». A partir de ahí hay 2 idas y vueltas, 2 enfrentamientos. Ellos discuten 2 veces en los versículos 13 al 19 y el tema, mientras lo hacen, es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿La gente conoce la verdad y practica la verdad? Antes de pasar a la segunda ronda, en el versículo 20, Juan inserta una explicación donde dice: todo esto sucedió en el templo. La segunda ronda comienza en el versículo 21. Fíjense de nuevo en algo que dice Jesús: yo me voy y me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden ir. La declaración lleva a 2 intercambios. Los judíos dicen y Jesús responde. Judíos, Jesús respondió, BCS 22-29. El tema aquí repetido 3 veces es morir en tus pecados. ¿Cómo mueres en tus pecados? Y, más importante aún, ¿cómo evitas morir en tus pecados? Como en el versículo 12, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados.
Antes de pasar a la tercera ronda, Juan en el versículo 30 explica que en este punto algunas personas parecen creer en Jesús. La tercera ronda comienza en el versículo 31 con estas palabras de Jesús. Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y con esa declaración comienza un intercambio de 6 idas y vueltas entre los judíos y Jesús. 6 veces van y vienen entre los versículos 33 y 58. Así que el tema en esa sección, en esta pelea, es quién está honrando a Dios. ¿Está Jesús honrando a Dios con lo que dice o lo están haciendo ellos al rechazar lo que él dice? Y entonces todo este conflicto llega a una conclusión, alcanza su clímax en el versículo 58, donde Jesús dice: antes que Abraham fuera, antes de que él existiera, yo soy. Antes de que él existiera, yo siempre he existido. Yo soy eterno, yo soy el Dios verdadero, el Dios al que Abraham adoró. Ahora, fíjense, como antes, Juan inserta una explicación. Los judíos intentaron ejecutar a Jesús por blasfemia, pero él escapa. ¿Ven la estructura? Jesús dice algo, hay debate, y Juan explica 3 veces. Eso ocurre en Juan. En realidad, aquí hay 10 conflictos de ida y vuelta con los líderes religiosos. Y quiero mostrarles cuán feroz se vuelve esto. Miren el versículo 41. Estos líderes son despiadados con Jesús. Así que en el versículo 41, Jesús dice: ustedes hacen las obras de su padre. Entendido. Ustedes hacen las obras de su padre. Y fíjense cómo responden: nosotros no nacimos de inmoralidad sexual. Bueno, ¿cómo se relacionan esas dos cosas? Eso es como, Bueno, pensemos en ello. El tema es su padre y ellos captan eso y dicen: nosotros no nacimos de inmoralidad sexual como tú. Claro, tú eres un bebé milagroso. Oh, sí, seguro. Y luego fíjense en lo que dicen justo después de eso. Nosotros tenemos, ¿qué? Nosotros tenemos un solo padre. En otras palabras, todos sabemos que tú tienes 2. Tienes a José y tienes a quien realmente embarazó a tu madre. Esto es lo que quiero decir, es realmente cruel lo que están haciendo aquí. Y continúa. Miren el versículo 48. Los judíos le respondieron: ¿no tenemos razón al decir que eres samaritano y que tienes un demonio? ¿No tenemos razón en eso? Que estás poseído por un demonio y eres nuestro enemigo mortal y un hereje, todo en uno. Tenemos razón en eso, ¿verdad? Leemos eso y pensamos, no vemos el tipo de odio que está implícito en eso. Estos tipos son despiadados. Y uno piensa que Jesús es como manso y humilde, o se va a... No, no es así. Dios hecho hombre muestra amor perfecto al exponer y convencer a sus enemigos. Versículo 24. Veamos qué hace Jesús, cómo responde. Les dije que morirían en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. No es precisamente Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿verdad? Eso no es eso. O mira, baja al versículo 44. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. O sea, dile eso al próximo no cristiano con el que interactúes. Ya sabes, dile eso a tu tío no cristiano, ya sabes, en el 4 de julio. Tú eres de tu padre, el diablo. Él también los está confrontando. Mira el versículo 55. Esto es genial. Hablando de Dios, Jesús les dice: si yo dijera que no conozco a Dios, sería un mentiroso como ustedes. ¿Ves eso? Sería un mentiroso como ustedes, pero sí lo conozco. Ahora, a menudo me pregunto, ¿por qué está este texto aquí? Quiero decir, obviamente Juan capítulo 8 es lo que realmente sucedió, así que es histórico. Y también es teológico. Nos dice la verdad sobre Jesús, lo que vino a hacer. También nos muestra lo que está ocurriendo en el corazón de todas las personas que rechazan a Jesús. Pero este texto también es muy práctico. Sí, está escrito para enseñarnos, pero también está escrito para ayudarnos. Bueno, ¿de qué manera? Cuando pensé en predicar sobre el libro de Juan, sabía que trataría sobre Jesús, sabía que trataría sobre creer en Él para obtener la vida eterna. Pero lo que no esperaba, lo que me ha sorprendido a medida que hemos avanzado por el libro de Juan, es cuánto nos ayuda Juan a entender la realidad del conflicto y cómo afrontarlo. Y no cualquier conflicto, sino el conflicto por ser cristiano.
Quiero que piensen en el conflicto en el que estamos actualmente aquí en Estados Unidos. Lo que está en juego y en guerra en Estados Unidos, esta guerra civil no violenta actual, es la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana que nos dio país y cultura. Es lo que ha mantenido nuestra cultura unida. Los principios cristianos la han hecho crecer, prosperar y ser una bendición a más personas que ninguna otra cultura o país jamás. No ha sido perfecto. Todos sabemos que en ocasiones ha sido necesario volver a llamar a sus principios cristianos fundacionales. Pero hoy existe una visión diferente para la humanidad, distinta a la visión consagrada en nuestros documentos fundacionales. La visión cristiana que está ahí. Esta religión es en muchos aspectos tan religiosa como el cristianismo, pero realmente no es ni de cerca tan buena. Esta religión es el marxismo. Neomarxismo para ser exactos. Una nueva forma de marxismo que ya no se aplica a la economía, sino a la cultura. Es un sistema religioso disfrazado de sistema político. Todo esto ideado, vuelvan y lean los escritos. Todo esto fue ideado para oponerse a Cristo y a las verdades del cristianismo. El marxismo es anticristiano. La locura en nuestra cultura sobre raza, género y preferencia sexual es el neomarxismo tratando de perturbar, desmantelar y destruir los fundamentos cristianos de la nación. ¿Cuáles son esos fundamentos? Verdad, belleza, bondad, vida, libertad, familia, responsabilidad personal, Estado de Derecho, amor al prójimo. Cuando ves que todo eso está siendo desmantelado y destruido, es a propósito. Ese es el objetivo del marxismo, hacer eso. Y este conflicto ha llegado a cada una de las instituciones. No es una exageración, el ejército está adoctrinado, las finanzas, la religión, los medios y los negocios están adoctrinados. Gobierno, redes sociales, sistema legal, entretenimiento, medicina y educación, todo está adoctrinado. Ha sido infiltrado por la ideología neomarxista para destruir lo que había antes. ¿Qué existía antes? ¿Lo sabes? Son los fundamentos cristianos consagrados en nuestros documentos fundacionales. Y no solo se trata de destruir y desmantelar eso, también se trata de demonizar y desalentar a cualquiera que se interponga en su camino. Esto ocurre en escuelas, bancos, empresas, películas, música e iglesias aquí. Algunos cristianos se alteran cuando pastores hablan como yo. Solo entiende, esto no es política. ¿Sabes? No estoy hablando de política. Esto es moralidad, esto es espiritual, esto es teológico. Y la última esperanza, la única esperanza, humanamente hablando, en este conflicto, son los verdaderos cristianos. Por eso, el cristianismo es el objetivo principal, pero también somos el objetivo, al mismo tiempo que poco a poco nos hemos ido acostumbrando a todo esto. Nos hemos acostumbrado a estar cómodos. Nos hemos acostumbrado a que nuestras opiniones sean aceptadas como la norma cultural. En otras palabras, aparte de algunas excepciones muy raras como Estados Unidos, la norma para los cristianos en toda la historia de la iglesia es Juan capítulo 8. Es el conflicto por ser cristianos. Conflicto por ser seguidores del único, del odiado, aquí durante esta Semana Santa. Ahora, a los cristianos en medio del conflicto, el apóstol Pedro les escribió una carta para animarlos y una de las cosas que dice en 1 Pedro 4:12 es esto. Él dice, no se sorprendan. Permítanme repetirlo, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido para probarlos, como si algo extraño les estuviera sucediendo. Así que cuando mires hacia afuera y veas la locura de nuestro mundo, ahora, cuando experimentes ese conflicto en tu vida, familia o trabajo, Pedro te diría, ¿qué? No te sorprendas. El conflicto no es algo extraño para un movimiento que comenzó con un líder asesinado. No es extraño. Pero también escuchaste por qué Pedro dijo que este conflicto viene sobre nosotros. Para probarnos. Para probarnos. Para ver si nos rendiremos ante la cultura o si permaneceremos fieles a nuestro Cristo.
Lamentablemente sé que muchos de ustedes están aquí ahora en Redeemer porque sus líderes fallaron en esto. Al menos por ahora lo han hecho. Me uno a ustedes en orar para que se arrepientan, pero de nuevo, el conflicto que enfrentamos ahora es el cristianismo normal para la mayoría de los cristianos en la historia. Así como lo fue para ¿quién? Jesús. Como en el capítulo de Juan 8 de Juan. Les he contado, puede que ya les haya contado esta historia antes. Esto es lo que puedo hacer en el servicio de las 11:55, tener un momento de historias con ustedes. Creo que ya se los he contado antes, tal vez no recuerdo. Así que, no sé, hace muchos años estaba en un país asiático comunista, lo dejaremos así, y estaba enseñando historia de la iglesia a un grupo de pastores. Desde el libro de los Hechos hasta 1700. Enseñaba a pastores de 8 a 5 días a la semana. Y llegué a esa casa un sábado por la noche y no salí de allí hasta el siguiente sábado. Así que dormía en el segundo piso, enseñaba en el primer piso y no me dejaban salir en ningún momento porque no querían que las cámaras de seguridad que estaban por todo ese país notaran que había un estadounidense allí. ¿Qué está pasando allí? ¿Él no se parece a los demás? Así que les enseñaba historia de la iglesia y repasaba esto con ellos. Y noté el último día, justo después de que alguien entró y dijo, creo que saben que estamos aquí, que todos tuvimos que fingir, nos sentamos y fingimos que no hacíamos nada, esperando que la policía simplemente pasara, y así fue. Me levanté de delante de la clase, me senté como estudiante y otra persona se levantó. Y cuando volví a levantarme para enseñar, me di cuenta en ese momento, esperen un minuto, ustedes entienden la historia de la iglesia mucho mejor que yo, porque esto es totalmente ajeno para mí mientras hablo sobre la persecución en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, la iglesia medieval y la Reforma. Los verdaderos cristianos han sido perseguidos desde el principio. Me di cuenta, ustedes entienden la historia de la iglesia mejor que yo, porque viven lo que estos cristianos han vivido a lo largo de la historia. Ahora ustedes y nosotros estamos empezando a experimentarlo. El capítulo 8 nos muestra el conflicto que los cristianos han enfrentado por 2000 años y cómo Jesús en Juan 8 nos ayuda, no para rendirnos, ser derrotados o ceder ante el compromiso, sino para enfrentar el conflicto tal como Él lo hace. Él enfrenta a estas personas con la verdad y ¿con qué más? Y con amor. Él ama a rebeldes que buscan matarlo y demuestra su amor dándoles la verdad. Y es en medio de este conflicto, esta verdad que vemos, en el punto número C3, vemos el contenido sobresaliente. El contenido sobresaliente y asombroso del capítulo 8 de Juan. Para esto tengo 4 encabezados principales que preparé, y todo lo que hice fue leer Juan 8 varias veces y orar. Dios, ¿cuáles son las ideas principales en este capítulo? Las cosas que siguen apareciendo. Y es interesante, quizá te sorprenda que el tema número 1 en el capítulo 8 de Juan son las palabras de Jesús. Sus palabras y enseñanzas puedes ver al leer Juan 8 con palabras como testigo o testimonio. Verbos como decir, contar, hablar, declarar. Sustantivos como palabra o palabras. Si juntas todo eso, esta idea de hablar y enseñar se utiliza unas 29 veces en el capítulo 8. Aquí tienes solo algunos ejemplos. Así que mira el versículo 14. Solo repasemos un par de ejemplos para ti, donde él dice, Jesús, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, estoy hablando de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Mira el versículo 26. Tengo mucho que decir acerca de ustedes y mucho que juzgar, pero el que me envió es verdadero y yo declaro, yo proclamo al mundo lo que he oído de él. Baja al versículo 31. Si permanecen en mi palabra, si continúan en mis enseñanzas, verdaderamente son mis discípulos. O el versículo 40 dice, ahora ustedes buscan matarme.
¿Por qué? Un hombre que les dijo la verdad que escuché de Dios y que ahora comparto con ustedes. Y para darles un ejemplo más de esto, observen el versículo 51. En verdad les digo, si alguien guarda mi palabra, si alguien permanece en mi palabra y la sigue, nunca verá la muerte, no experimentará jamás la muerte eterna. ¿Ves? A lo largo de este capítulo, te di algunos versículos, ves repetidamente que el tema en Juan 8 es lo que Jesús dice y su predicación fue lo que le causó problemas. Pero también notaste en las cosas que dije, en las cosas que leí, que puedes saber dónde estás con Jesús según cómo respondes a su palabra. Eso es claro por lo que Él dice. Rechazas sus palabras y lo rechazas a Él. No puedes decir, bueno, soy un seguidor de Jesús, pero no escucho lo que Él dice. Hay algunas cosas que ya sabes, da igual con esas cosas. Sí, soy un seguidor de Jesús. No, Él es claro. ¿Sabes dónde estás con Él según cómo respondes a su palabra? Estar comprometido con Él es estar comprometido con su palabra, sus enseñanzas, escucharla y vivir conforme a ella. Como toda la Biblia, las palabras de Jesús son palabras de Dios y demuestras que eres su discípulo por tu compromiso a sus palabras. En segundo lugar, lo que metía a Jesús en problemas en los capítulos 5, 7 y 8 no es solo lo que decía, sino lo que decía acerca de Dios el Padre y sobre sí mismo en relación con Dios el Padre. Así que la palabra Padre es la siguiente gran idea. Se utiliza 21 veces en el capítulo 8 de Juan. Jesús se llama Hijo de Dios en el versículo 36, pero 5 veces llama a Dios mi Padre. Mi Padre, una clara implicación de que Él es el Hijo de Dios. Ahora escucha y di, ¿y qué? Él es el Hijo de Dios. Sí, lo sé, pero Juan 5:18 nos dice por qué es importante. Así que escuchamos Hijo de Dios y pensamos, está bien, Él es el Hijo de Dios, pero ¿por qué es eso importante? Hay algo en esa frase que las personas que lo escucharon decir eso sabían, pero que nosotros a menudo pasamos por alto. Juan 5:18 nos lo dice. Dice, por eso los judíos buscaban aún más matarlo. Realmente querían matarlo, porque incluso llamaba a Dios su propio Padre. ¿Por qué es tan importante eso? Juan continúa, incluso llamando a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo de Dios, lo que está diciendo es, yo soy igual a Dios. Todo lo que Dios es, Jesús lo es. Exactamente. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y por eso quieren matarlo. Sobre el Padre en Juan 8, Jesús también dice que Él vino del Padre, que donde está el Padre es su verdadero hogar, que Él fue enviado por el Padre en la misión en la que está. El Padre le da pruebas de que está diciendo la verdad. El Padre le enseña todo lo que Él dice. Y mira el versículo 54. Este versículo, si lees mucho la Biblia, simplemente lo pasas por alto. El versículo 54 dice, el Padre glorifica al Hijo. ¿Ves eso ahí? Ahora, a menudo pensamos que Jesús glorifica al Padre. Él trae gloria a Dios, Él muestra a la gente cuán grande es Dios. Pero fíjate en lo que Él dice. El Padre muestra a la gente cuán grande es Él. El Dios del universo muestra a la gente cuán grande es Jesús. Él dice que Jesús es grande. Esto es una declaración de deidad. Que el Dios del universo pondría a Jesús en exhibición, ¿realmente? Él solo haría eso si Él es Dios. Y luego está esta última batalla de la que hablamos antes, la tercera ronda. La cuestión en la tercera ronda es, ¿quién está honrando a Dios y quién no? La cuestión es, ¿quién es el verdadero Padre de Jesús y de los líderes judíos? Si lees el texto, los líderes judíos dicen que su padre es Abraham del Antiguo Testamento. Él es nuestro héroe y padre. En el versículo 44, Jesús dice, no lo es. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él ha sido un asesino desde el principio. ¿Quieren matarme? Simplemente están haciendo lo que hace Satanás. Él ha sido un asesino desde el principio y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla de lo que le es propio. Habla su idioma natal cuando miente, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad y ustedes la rechazan, porque digo la verdad no me creen porque su padre es el diablo.
Así que noten eso. Las personas que tienen al diablo como padre comparten tres cosas: rechazan la verdad y abrazan la mentira. Y por eso, número 3, rechazan a Jesús. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? ¿A un grupo de paganos y religiosos en el equivalente judío del primer siglo de un club de baile? O sea, ¿dónde está ocurriendo esto? En el templo, en Jerusalén, con personas muy morales, respetables y teológicamente astutas. Y él los mira y les dice: no se trata solo de los rebeldes y religiosos, también de los rebeldes religiosos. Ustedes son de su padre el diablo. La tercera pieza de contenido destacado en Juan 8 es la palabra verdadero o verdad. Se utiliza 19 veces en este capítulo. Jesús afirma decir la verdad, que lo que decía de sí mismo era verdad, que su juicio y Dios son verdaderos y que sus seguidores conocen la verdad que los hace libres. Dice la verdad que solo ha escuchado de Dios, y vimos que el diablo no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Mira el versículo 34. 3 veces en este capítulo Jesús utiliza la frase de cierto os digo. ¿Ves eso en el versículo 34? Esta enfatiza que lo que estoy diciendo es verdad. Es un hecho, es real, puedes confiar en ello. En el versículo 34 Jesús dice: de cierto os digo, quien practica el pecado es esclavo del pecado. Mira el versículo 51. De cierto os digo, esto es real. Si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Así que antes de decir algo como nunca verás la muerte si guardas mi palabra, lo anticipa diciendo: esto es verdad. Y luego lo vuelve a hacer en el versículo 58. Quizá las cosas más increíbles que él dice en todo este capítulo: de cierto os digo, de nuevo, esto es un hecho real, puedes confiar en esto, es seguro. Y luego dice: antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, soy eterno, ¿verdad? Soy algo que solo Dios es. Soy Dios, soy el yo soy la voz de la zarza ardiente, ese soy yo. Y justo antes de decir esa cosa increíble, algo que él sabe que ellos van a pensar: estás loco, él lo anticipa diciendo: de cierto, esto es real. Así que si juntamos todo este contenido extraordinario, Jesús habló la verdad acerca de Dios. Lo sé, fui al seminario para decirte eso, pero ¿verdad? Jesús habló la verdad acerca de Dios, lo cual, por cierto, es la razón por la que soportó tanto conflicto evidente en su vida y ministerio. Pero adivina qué. Si tú hablas la verdad acerca de Dios, adivina qué, vas a recibir la misma respuesta que recibió Jesús. Escucha, Él lo hizo, Él lo soportó por 2 razones: porque estaba honrando a su Padre y porque amaba a su prójimo y quería que supieran que estas cosas son verdad. Y esa es la cuarta gran idea en Juan 8, es esta idea de conocer. Conocer, oír, creer, en realidad es la misma idea. Mira el versículo 19. En el versículo 19, Jesús dice: ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, también conoceríais a mi Padre. Bueno, obviamente esto no es intelectual. ¿Por qué? Porque Él está parado justo frente a ellos y les dice: no me conocen, no tiene que ver contigo, no eres consciente de quién soy ni de mí. Hay algo más en conocer. Versículo 28. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, es decir, cuando lo crucifiquen, sabréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo como el Padre me enseñó. Mira el versículo 32. ¿Hemos visto esto muchas veces hoy? Conoceréis la verdad. Para quienes dicen: la verdad está fuera, pero no puedes conocerla, siguen a Kant. Hay verdad, pero está oculta a tu percepción. Jesús dice algo como: sí, conoceréis la verdad. Sí, puedes conocer la verdad y la verdad te hará libre. Y el versículo 54, sí, yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien ustedes dicen: Él es nuestro Dios, pero ustedes no le han conocido. Yo le conozco. Si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero sí le conozco y guardo su palabra. Así que conocer a Dios no es saber acerca de Dios. Conocer a Dios es estar en relación con Dios, es ser aceptado por Dios, adoptado en su familia. Ya no eres esclavo del pecado, sino hijo, un niño, un heredero de la vida eterna.
Esta realidad también se ve en la palabra oír, que no significa percibir algo por el sonido, sino que significa atender, escuchar, prestar atención, seguir. Mira el versículo 43. Jesús dice, ¿por qué no entienden lo que digo? Y luego él mismo responde a su pregunta. Es porque no podéis soportar oír mi palabra. No pueden soportarlo. No pueden aferrarse a ello. Tienen que alejarse de ello. O mira el versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. No es solo que hace que las membranas del oído vibren. No, es que prestan atención, escuchan, responden, siguen, obedecen. Al igual que conocer, no es algo intelectual. No, esto realmente lo reúne todo. Es creer, es seguir a Jesús, es comprometer tu vida con Él, entregarle tu vida. Así que el versículo 12, yo soy la luz del mundo, dice Él. Pero luego continúa, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es vida eterna. Versículo 24 de nuevo, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Él dice, morirán en sus pecados a menos que acepten la verdad de que Jesús es Dios, que Él es el yo soy. Sí, hay un momento para analizar, pensar, reflexionar y todo eso, pero porque es una verdad de este nivel, llega un momento en que debes comprometerte con Jesús, quien dijo, si no lo haces, morirás en tus pecados. Y una vez más, el versículo 31. Si permanecen en mi palabra, esa palabra permanecer significa continuar, mantenerse comprometido a largo plazo. Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, mis seguidores, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres de la esclavitud del pecado, libres del error, libres de las mentiras, libres del mismo diablo que Jesús dice en el versículo 45, es el padre de la mentira. Libres para siempre. Realmente me pareció sinceramente mientras leía y releía esto hace un par de meses, que todo en Juan 8 conduce directamente al versículo 31. Y todo lo demás en Juan 8 es una respuesta a los versículos 31 y 32, que la verdad los hará libres. Las mentiras esclavizan, la verdad libera. La oscuridad esclaviza. La luz, versículo 12, libera. El diablo, el mentiroso, él esclaviza. Jesús el Hijo, Jesús la verdad, Él libera a las personas y cuando son libres, realmente son libres. Son libres de verdad. Son libres completamente. Son completamente libres para siempre, por siempre, de manera definitiva, para nunca jamás volver a ser esclavizados o sometidos por el pecado y la muerte. Les pregunto, vamos concluyendo este fin de semana. ¿Son libres? ¿Eres libre en este instante? Si puedes decir, sí, soy realmente libre, entonces alégrate, ¿verdad? Alégrate y regocíjate. Es maravilloso ser libre y saber que nunca más seré esclavizado por estas cosas, ni por el pecado, el infierno o el error. Nunca más esclavizado, liberado permanentemente. Y en el contexto de Juan 8, desde ese lugar de gozo, mantente fuerte, mantente fiel en los conflictos que enfrentas por causa de aquel que te hizo libre. Pero si aún no eres libre, si todavía eres esclavo del pecado y esclavo del diablo, cautivo por él para hacer lo que él quiere, que es rebelarte cada vez más contra Dios. Si tu propia esclavitud se ha vuelto cada vez más evidente a medida que hemos avanzado en Juan 8, solo debes saber que no tienes que permanecer encerrado. No tienes que seguir encadenado al pecado y a las mentiras. Tus cadenas pueden desaparecer. De verdad puedes ser liberado, liberado para siempre. Cuando experimentas en tu alma este encadenamiento, esta esclavitud puede desaparecer. Hay una llave.
Y solo hay una llave, la única capaz de liberarte de esta esclavitud que te mantiene atado y no te deja ser libre. Y esa llave es Jesús. Él te liberará del pecado, del error, de la muerte, del diablo, con amor y poder, y lo hará ahora mismo cuando le entregues tu vida con fe y confianza. Y finalmente te irás de aquí libre para siempre. Esa es, sin duda, una promesa increíble de parte de aquel que murió y resucitó por nosotros. No dejes esa llave y te quedes, por favor, en tu propia cárcel sin poder salir. Tómala, ponla en la cerradura, gírala completamente con cuidado y sal libre. Si ese eres tú, me encantaría hablar contigo. Si eres de los que dicen, no hablo con pastores porque me puede caer un rayo si lo hago, eso no va a pasar, ¿de acuerdo? Estaré en esa puerta de atrás. Pero si aún así dices, no puedo hacer eso, tienes una tarjeta de contacto dentro de tu programa. Solo llénala, déjala en una de las cajas o incluso mándanos un correo electrónico a info-redeemeras.org. Nos encantaría hablar contigo. Nos encantaría ayudarte en esta nueva vida en Cristo, en la que has sido liberado. Bueno, ese es el bosque de Juan capítulo 8. La próxima semana veremos árboles. Oremos. Padre, qué regalos son estas palabras. Jesús, gracias por decir estas cosas y gracias, Espíritu Santo, por obrar a través del apóstol Juan para registrar estas cosas para nuestro beneficio. Necesitamos estas verdades y eso se ha hecho cada vez más claro mientras hemos estudiado este texto hoy. Por favor, usa estas palabras en la vida de todos nosotros. Por favor, danos el valor que necesitamos para responder a estas verdades de una manera que te agrade. Haz esto, por favor, te lo pido para nuestro bien y hazlo. Por favor, te lo pido para la gloria de tu nombre. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube The Redeemer. Si esto te ha sido útil, dale like, suscríbete y activa la campanita. Así llegamos a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.